internacional y también analizando el contexto político, matizado un poco por la incursión masiva de la juventud en este proceso. Se trata de Cándido Mercedes, que ya es un hombre de nosotros, ustedes lo veían ahorita, los que están desde más temprano en el programa, y Juan Miguel Pérez, quien es un reconocido sociólogo, joven, doctor en sociología, que no hay tanto en la República Dominicana ni en el mundo. Pues la sociología se ha dejado de estudiar, ¿eh? Eso es gran parte de los problemas que tenemos para interpretar lo que pasa en el mundo. Bienvenidos. ¿Por dónde ustedes quieren que comencemos? A ver, Juan Miguel. Juan Miguel escribió ayer, lo recibí Juan Miguel, unas reflexiones sobre los jóvenes. El Trabucazo 2020. Exacto. Así que se llama. Empecemos con lo del presidente y después pasamos al Trabucazo. Pues déjeme empezar. Con el discurso presidencial y las respuestas que da el presidente a las demandas del país. Mire, a juicio mío, ese es un discurso caracterizado también por la medianía y el síndrome. ¿Por qué? Primero porque el discurso violó la Constitución en su artículo 114 y 128 numeral 2F, que significa que es la rendición de cuentas del año que acaba de finalizar, en este caso del 2019. No se habló nada del año anterior. Lo segundo es que hay una profunda manipulación, que hay gente que me está diciendo que si Joao Santana está aquí. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el que ustedes dijeron, es 3.200 millones a la justicia. Sí, pero ¿cuánto dice la ley que debe darle? 2.66. ¿De cuánto es el presupuesto en este año? De los ingresos tributarios, no el presupuesto general, 760.000 millones. Por lo tanto, está muy lejos, porque tú tienes que tomar las cosas no en términos absolutos, sino en términos proporcionales a la ley y en términos relativos. Es 8.200 con respecto al presupuesto, es menos de un 1%. En cambio, los 3.200 del 2002 es más que los 8.000 con relación al presupuesto. Por ejemplo, te habla de institucionalidad, transparencia y combate a la corrupción. Señores, nunca antes la corrupción había estado tan sin nada. Por ejemplo, Transparencia Internacional en 19 años que nos ha venido evaluando. Este año fue la peor. Oigan eso, sacamos 28 de 100. Y en el ranking, 137 de 180 países. Habíamos sacado 28, pero nunca en el ranking habíamos quedado tan bajitos, 137. Habíamos quedado 111, 110, 99. Entonces, en materia de institucionalidad, la quiebra electoral es el punto límite, el punto de inflexión de la crisis de confianza. Aquí hay una confianza, aquí hay una crisis política electoral de enorme consecuencia, donde las instituciones del Estado, ninguna, le generan confianza a los actores sociales y a la mayoría de los actores políticos. Y eso es grave. Y el presidente no aludió a nada de eso, de la necesidad de un pacto. Esta sociedad necesita un acuerdo nacional y debería ser conducido por el propio presidente de la República. Ya, Juan Miguel. Bueno, la desconexión de la clase dirigente con los problemas de la gente es patente. Y ayer, nuevamente, el presidente y la reacción al discurso del presidente por parte de instancias de poder como la IRD o el CONEP muestran precisamente dos cosas. En primer lugar, el contubernio que hay entre estas dos instancias, el poder económico y el poder político oficial, y de otro lado, la ausencia u omisiones que ese discurso deja a los problemas concretos que vive la gente. Mira, cuando yo trabajo con mis estudiantes, el problema número uno que tienen ellos, en una mayoría apabullante, es por ejemplo el problema medioambiental, el problema de agua potable, el problema que tiene que ver con las cañadas, el tratamiento de la basura, el hacinamiento que existe en los barrios. Ese es el principal problema que tiene hoy los barrios a nivel social, común, el problema común. Ya luego vendrían problemas que son compartidos. Pero este problema es esencial y no se habla nada de eso. No se habla de los feminicidios, en el tema educativo no se habló de la calidad de la educación. Tú hacías alusión precisamente al tema de las aulas. Hay que decir que en este país, que es un país pequeño, es un país pobre, es un país con muy pocos recursos y grandes necesidades, errar es un crimen político
Y haber llevado a este país a un programa que se sabía que no implicaba necesariamente la mejora de la educación, como el programa de tanda extendida, que es un programa extraordinariamente costoso y que no trabaja el problema pedagógico como tal, es una de las grandes lecciones que tenemos aquí, no solamente de el gasto, el despilfarro, sino de la incompetencia del gobierno PLDista. Porque aquí se ha hablado mucho, bajo una cierta estela de tecnocracia, de que el PLD pudo haber sido corrupto, pero era competente, etcétera, etcétera. Y no es así. En el tema educativo no, lo hemos visto. Y en el tema de la violencia estructural, con la cual los jóvenes de hoy apuestan su vida en un atraco o en una banca de apuestas. Por cierto que no se refirió a la seguridad ciudadana. Exacto. Exacto. Entonces, todas esas violencias que hoy en día se materializan en la interacción de los dominicanos es producto precisamente de la indignación de la gente, pero sobre todo de la falta de oportunidades y sobre todo la cerradura a los canales pacíficos por donde construir convivencia en este país. Y eso es precisamente el elemento que incluso la clase, eso lo debo decir, la clase académica de este país, o sea, la clase pensante, aquella que le pagan para pensar la sociedad, para criticar los elementos que suceden en ella, ha brillado también por su ausencia, ¿no? Y se ha quedado la inteligencia de este país en la comunicación, en el periodismo, que no necesariamente tiene que producir conocimiento, sino que necesariamente comunica información a la gente. Y que también está, atrapado. Claro que Déjeme sí. decirle algo. Mire, por ejemplo, ahí está la inversión del 4% en educación. Pero usted sabía que la tasa promedio de escolaridad en República Dominicana está en 47%. En cambio, en América Latina, en la región, está en 73%. Claro, la usted sabía que de cada 50 jóvenes, de cada 100 jóvenes que debería estar estudiando, jóvenes y adolescentes, sí, hay 50 fuera del aparato escolar. Claro, mira, las pruebas diagnósticas de tercero, PISA, el estudio ICCS, que es educación cívica, ¿no? La tasa de cobertura, de repitencia, es decir, de la gente que lamentablemente se queda y comienza la sobriedad. El presidente presentó un panorama, un país maravilloso, con un desarrollo impresionante, un crecimiento de la economía que ha roto récord a nivel de la región y del mundo, un desempleo a la más mínima expresión, una erradicación, una reducción al mínimo de la pobreza. Ya dice que la pobreza monetaria se ha reducido a un 20%, 20.6. y la indigencia a tan solo un 2%. O sea que ya aquí no hay gente que pase hambre ni que vive en condiciones de precariedad. ¿Qué ustedes opinan sobre esa? Mira, por ejemplo, todos los errores de ese discurso. El presidente te plantea que en el 2012 la tasa de homicidio era 23.6, que para el 2017 estaba en 15.7 y que ahora la bajaron a 9.2, para hablar de la criminalidad. Pero la criminalidad no aborda solamente tasa de homicidio, sino al mismo tiempo la tasa de victimización. Y la tasa de victimización, que es el número de asaltos, de atracos, de robo, de estafa, ha crecido. Está en 33% en República Dominicana. Incluso más alta que algunos países que su tasa de homicidios rondan 68%, 80%. Y eso es grave. El presidente habló también de la salud. Usted que es los otros servicios, salud, óigame, energía eléctrica. Dice que la tasa de mortalidad infantil está en 12. Eso no es verdad, está en 25 la tasa de mortalidad infantil. De cada 1000 niños nacidos mueren 25. Incluso la muerte neonatal, que usted vio que fueron 3.200 el otro año, da pena. Eso es como parte. Tenemos crecimiento económico, está bien, vamos a asumirlo, pero en el panorama social casi parecería un país de África subsahariana, en términos sociales. Sí, ahí es que decimos la desconexión. Porque no escuchan, por algo la gente está en la calle, por algo la gente le está dando la paila todas las noches. Aquí hay una inconformidad y no solamente institucional, producto de esa agresión que sufrió el colectivo nacional con la anulación de las elecciones. Aquí la gente está cansada, la plaza dice mucho más que simplemente una protesta contra la Junta Central Electoral. Ese fue el detonante, ese fue esa agresión colectiva que hizo que el vecino, el compañero de trabajo, el amigo, se diera cuenta que el vecino vivía su indignación propia, esa que sufre en el atraco, esa que sufre viendo los programas donde aparecen los escándalos de corrupción, ese que sufre cuando va al supermercado, ese que sufre cuando no encuentra ese que sufre un que empleo. En su casa aparece una cárcel. Exactamente, exactamente.
gente sé que sufre cuando no encuentra un empleo y cuando lo encuentra es con un salario mísero. Todos esos elementos son los que te hacen a ti hacer que la gente está cansada. No es sencillamente porque ha pasado Danilo Medina y el PLD 20 años en el poder y ya, no, es por la obra que ha hecho precisamente. El otro tema que parece que, ¿verdad?, el presidente está desconectado es lo de la desigualdad. Él dice que la República Dominicana es uno de los países menos desiguales de América Latina. Sin embargo, cuando uno busca cifras de lo que pasa entre los que tienen los mayores ingresos y los que tienen los menores ingresos, se encuentra con una brecha inmensa. Y eso ha estado documentado aquí. Sí, ¿Qué pasó ahí? Mira, el millón, si tú divides a la población dominicana, que somos 10 millones, Casi un 11. poquito más, sí, en 10 partes iguales, el millón más pobre gana 377 veces menos que el millón más rico. Pero dentro del millón más rico, la diferencia entre esas 10 partes de ese millón más rico hace que tú puedas muy bien ganar, no 377 veces, mucho más. Es decir, que la diferencia aquí es abismal, y es abismal y aberrante en el plano moral, porque es producto de la inequidad. Es decir, es producto de la explotación, de la injusticia de unos que no ganan nada a muchos que se lo ganan todo. Y por eso el CONEP hoy responde diciendo que el país ha avanzado. Lo que no es preciso es que ha avanzado para ellos, no para la gente, como ha avanzado también para los dirigentes del PLD y el comité político en específico. Hasta en el Estado De se ve América desigualdad Latina. en los salarios. De América Latina, nosotros estamos en el 4º lugar en el país con mayor desigualdad social. Chile es el primero, pero en Chile el desempleo no es tan alto como en República Dominicana, ni la pobreza. Ni los salarios son tan Ni bajos. los salarios son tan bajos. Entonces nosotros tenemos una pobreza estructural muy fuerte, con lo que los organismos internacionales hablan ahora de sectores vulnerables, que está en 40% en República Dominicana. Eso quiere decir gente que no son pobres, según la pobreza monetaria. Acuérdense, para el gobierno, todo el que le ingresa 4.600 pesos ya no es pobre. Pero lo que el gran periodista y comunicador, el intelectual, porque nadie le dice, señores, las remesas significaron 7.000 millones de dólares. 7.087. Cuando tú multiplicas eso por 53.42, ya tú sabes. Y cuando tú lo divides entre 10.8 millones de habitantes, eso da 34.416 pesos por habitante. Pero el De año hecho, pasado, una de las consignas el año pasado de las poblaciones, escúchame, sí, una sí. de las consignas de las poblaciones protestantes de la diáspora dominicana, desde Winnipeg hasta Noruega, era precisamente nosotros mandando y el partido de gobierno robando. Mira, lo calculé ayer, 7.087 millones de dólares. Así, a 1.53. A 53 está bien. A 53. Entonces usted va a hacer, Eso da 375.611 millones. divídalo entre los 10.8 millones de habitantes y eso le va a dar Y está más de 53. Yo 34.416 por compré habitante. yo- Pesos. 34.000 recibimos nosotros, promedio, los dominicanos, de remesa por habitante. pero yo 10.8. O sea que esa es la real. Y creció el año Pero, pasado oiga, 9% otra vez. Otra vez. Esa Es es la decir, real que anualmente, fuerte de mejoramiento que hay aquí del ingreso anualmente, del 2012 para acá, el gobierno de Danilo Medina, el país, ha recibido 453 millones de dólares anuales. pero la consigna... Que no lo recibió ¿cómo nadie es la consigna, Juan Miguel? Nosotros mandando y el PLD robando. Esa es la comunidad La diáspora dominicana en Estados Unidos, en en Europa, etcétera, en Sudamérica. Nosotros mandando y Por eso se han Bueno, expresado pero tan fuerte. hay una cosa que a Que mí por me eso pareció... Se han expresado tan fuerte la comunidad. Me parece- Es una comunidad humilde, trabajadora. Nosotros sabemos lo que es una comunidad en el extranjero y esa es la prueba tangible de la lealtad de gente humilde que trabaja con salarios exiguos en otros países y en una proeza presupuestaria doméstica increíble. Todavía le da tiempo para ellos sobrevivir en su país visitante y Mandar sostener para- sí. al país, La familia acá. la familia que deja aquí. Y mucho de ese dinero se va a pequeñas inversiones, Claro, negocios, claro, emprendedurismo, claro, claro. emprendedurismo, Inversiones. Y Y con- sobrevivencia al también. mejoramiento de la vivienda. Sí. y sobrevivencia. Pero consumo. el presidente no dio una sola evidencia. No en el habló discurso para nada de la remesa. para No, justificar no, esta... porque parece. de eso no. Mira, hay muchos economistas que tampoco hablan de eso. Sí. Se ignoran eso porque
darle la proporción y la justicia de lo que significa eso es un cuestionamiento a la calidad del desarrollo integral de la sociedad dominicana, que ha tenido que y del vivir, modelo sobre todo. que viene a vivir, ese modelo modelo viene a vivir ahora de lo que pulsamos, que no le dimos un empleo y son ahora los que nos están salvando. El modelo. Sorprendió mucho el hecho de que el presidente hable de eliminar o de reducir la desigualdad en el país, sin dar ninguna evidencia, porque no la dio. Porque es que el año pasado, justo el año pasado, no fue Watson, fue el PNUD que publicó una investigación sobre los niveles de desigualdad territorial y social que hay en la República Dominicana. ¿No? Es que Cuando te decía, mira, pero aquí hay provincias Mira. donde el 78% de la población. Oye, Y la desigualdad política, la que es muy Es la pocas otra. veces tratada. Es decir, cómo las fronteras, o sea, la república, Sí, sí. que debería ser universal para todo habitante, ni siquiera ciudadano en este país, tiene su frontera en el interior del propio Claro, territorio claro. dominicano, de acuerdo al estatus social, se te aplican las leyes y tú tienes una participación diferenciada, y eso es un crimen de lesa patria, porque precisamente la Constitución lo condena. En su artículo 39, el derecho a la Y igualdad. tú te vas a y sobre encontrar- todo en un país con 48.000 kilómetros cuadrados. Tú te vas a me dices que encontrar, 10 millones de como habi- 10 plantea el millones. trabajo este de PNUD, con una ciudad como la de Santo Domingo, el Distrito Nacional, te vas a encontrar con torres, con un nivel de desarrollo físico y alto económico similar a muchos países desarrollados, pero tú te vas a encontrar con la inmensa mayoría de las provincias nuestras, donde falta de todo. Mire, es la desigualdad solo disminuyó muy poco, 2014 y 2015. En el año 2019 la desigualdad medida por el coeficiente de Gini, ese mismo que dijo el presidente, aumentó a 0.451. Bueno, Para que vamos ustedes- a hacer una pausa y vamos a volver con ustedes, pero también al volver de la pausa vamos a ver una encuesta o un sondeo, Sí. mejor dicho, que hicieron aquí los reporteros Calentillas ayer sobre el discurso del presidente, a ver qué dijo el pueblo, cómo se expresó la gente que pudieron encontrar ahí. Cuando después de la pausa venimos con eso de una vez. No, ¿por qué no? Pues es que no dijo nada, él no mentó nada, él no mentó, o sea, ¿cómo está la situación? Las quejas de los ciudadanos que no están de acuerdo con el discurso es porque afirman que el presidente Medina no ha hecho nada de lo que dijo en su rendición de cuentas. Otros aseguran que la canasta familiar está cada vez más alta y no baja como el presidente afirmó en su discurso. Lo mismo de siempre, él siempre dice lo mismo, mucho disfraz, que los hospitales tienen, que no tienen, y eso es mentira. Cuando uno va al Mocoso Puello, tiene que volver para su casa. Y él siempre dice que sí, que todo está bien. El presidente dijo lo mismo de todos los años. Nada igual, todo sigue igual. Y es para abajo que vamos. Afirman que no es cierto de que se haya sacado más de 1.800.000 dominicanos de la pobreza, como afirmó en su discurso, y hacen un llamado al gobierno a ir a los sectores más empobrecidos a ver su triste realidad. Un huevo, si no dan 6 pesos, uno no lo puede comprar. Entonces, yo no sé si el costo de la vida alto nada más está para los pobres y para los ricos tienen otro precio. La gente está pasando mucha hambre, mucha insalubridad, mucha inseguridad. No hay luz en ningún lado, todo por la nube. Por otro lado, otros ciudadanos consultados aseguran que el presidente lo hizo bien al término de su gobierno. Muchas cosas que no están bien, pero Danilo es buen gobierno, Danilo ha hecho mucho por los campos y mucha escuela. Danilo es buen presidente. Dijo muchas palabras importantes, sí. Bueno. Sí, fue bueno, me pareció bueno. En las calles, otros entrevistados dijeron que no vieron el discurso por desinterés o porque estaban en otras actividades. Carla Araujo, Informativos Teleantillas. Ya ven ustedes las reacciones del pueblo, es un sondeo realizado en distintos lugares de manera espontánea. Y bueno, ustedes oyeron lo que dicen, la gente como que no estuvo satisfecha con, Bueno, con el discurso. ¿Qué interpretación tiene para el doctor en sociología aquí esa manifestación de los jóvenes que ha habido en los últimos días? Bueno, la gente por mucho tiempo, muchas gracias, por mucho tiempo trabajó su inconformidad,
su concienciación a través, no de las ideologías como era en otros tiempos, sino del hartazgo, del cansancio entre su vida, lo que se decía y lo que ellos entendían que podía ser su vida diferentemente. Y esa irrupción de los jóvenes no es espontánea. Lo que pasa fue que encontró, como yo decía anteriormente, una agresión colectiva y se fue sumando, congregando, y eso reforzó todo lo que estaba ya organizado en el cuerpo y la mente de las personas de manera individual. Lo que nosotros acabamos de ver es sencillamente la reproducción audiovisual de lo que se está viviendo en la calle, esa distancia entre lo que dice el presidente, y hay que decirlo, que no son los popis los que están, como ellos acusaban, protestando en la plaza, que es muy híbrida la composición social de quienes manifiestan. Mucha diversidad. Mucha diversidad, pero sobre todo la novedad de la irrupción de la juventud de los barrios. Ayer mismo yo establecía un trabajo de campo con ellos cuando volvían a sus casas a pie, y eran jóvenes que iban sin mayores tutores, iban congregados como amigos, amigas, jóvenes que iban a pie, ¿no? Es decir, que provenían de los estratos más humildes, y tú se lo veías en la vestimenta, en la composición de esa pigmentocracia que hay en este país. Es decir, que un antropólogo no se equivocaría. Además, conversábamos con ellos, y era el entusiasmo, la esperanza, la alegría y la conciencia política que esos jóvenes tenían. Es el gran inédito, me parece a mí, de lo que ha traído a nivel de la conciencia política. Bueno, yo vi el sábado pasado, que fue cuando yo tuve oportunidad de estar en la plaza 1 hora y media, y yo con quien lo que hablé y vi era la composición social dominicana estaba ahí. Exacto. Eso de, bueno, había gente de clase media y media alta, y además notablemente más presente que en otras épocas. Y eso es lo que se ha resaltado, pero eso no quiere decir que el sector popular no está. No. Estaba ahí el 60% de la popular. Ahora, ¿qué es lo novedoso, lo inédito de ese movimiento social? Porque es un movimiento social. Es que la generación Z o nativo digital o centenia, que son los que nacieron del 2001 para acá, es lo que tiene más presencia. Y luego la generación millennial o generación Y, los que nacieron del 1981 para acá. El fuerte está en esas dos generaciones. ¿Qué de importancia tiene esa generación? Que al ser digital tienden a tener un espíritu de rebeldía. Nosotros ya somos PM, profesor. De ahí para atrás somos PM. No depende, porque Cándido Mercedes es generación baby boom, que nacieron del 50 hasta el 61. Pero cada generación expresa el contexto social de su época, su desafío. El desafío de esa generación es la libertad y cómo le han ido robando la democracia. Y cómo un país, dicen ellos, no puede desarrollarse sin verdaderas institucionalidad. Y eso es lo que le están robando. Y lo interesante es que no es contra un partido en específico. Este es la diana, el objetivo esencial ahora. Pero es a partir del descrédito de la clase dirigente de este país, incluyendo la empresarial. Están muy claros esos jóvenes que cualquiera que llegue ahí y vuelva a reiterar los problemas del presente, estarán aún ahí. Llegando, estarán también presentes en la plaza. Ya ellos saben cómo rebelarse y dónde rebelarse. No tienen miedo. Y no se va a dispersar ese movimiento, ¿no? La gente no va a pasar como con la Marcha Verde que llegó. Aunque yo creo que esto un poco la Marcha Verde parte 2. Y esto es más popular todavía. Es más popular porque llega más directo. Aquello era la corrupción, pero esto es la marginalidad, la sustitución política de sus derechos. Hay también una explicación que es necesaria dar. Es que los movimientos sociales son así. Son temporales, son como las y se van gestando. Ahora, ¿qué es lo que hemos visto en la sociedad dominicana? Es una ascendencia. Pero ya no es una causa en específico. Exacto. Son múltiples. Es todo un sistema. Una de las pancartas interesantes que decía, escúchame Cándido, decía, nosotros no somos antisistema, el sistema es anti nosotros. Exacto. Es decir, que ellos lo que están proponiendo no solamente es un cambio de gobierno, es un cambio de república. Sí. Es un cambio de orden. Y eso es lo novedoso. Claro, y es un señalamiento a la clase dirigente. Y eso tendrá algún día, algún momento tendrá un cauce. Mira qué lindo. Nosotros no estamos en guerra, nosotros estamos unidos. Estamos unidos, dicen ellos. Miren, este es el movimiento social, a mi juicio, que en apenas una semana logró remover el establishment y el statu quo político de República Dominicana. Por ejemplo, ese movimiento logró ya
que el gobierno tuviese que ir a la OEA y pedirle. El gobierno no quería. Porque acuérdense que aunque la oposición y toda la sociedad civil pidiese que la OEA viniera a auditar los equipos, hasta que el gobierno no lo solicita oficialmente, la OEA no podía. No, porque pero eso fue la presión de ese movimiento claro. social. Ese movimiento social logró que esa pantomima, ese novelón tan malo del coronel preso y del joven de Claro, tuvieran que dejarlo. Pero eso también es una expresión de de la desvergüenza de las Eso es instituciones. lo que indignaba. Que el presidente dispone que suspendan una investigación judicial. Quiere decir que eso no era una investigación judicial. Y que todo le está saliendo mal, porque aquí el problema es... O puede en la democracia un presidente suspender una investigación la inmensa judicial. mayoría de la población ya está predispuesta, ¿no? Al PLDismo. Y el PLDismo todo lo que comunica le sale mal precisamente porque la connotación que el receptor de la información le imprime al mensaje del emisor, en este caso el presidente de la República o el gobierno, sencillamente lo descalifica, pero incluso antes de... Es que esa crisis de confianza ha sido generada por los actores políticos. ¿Qué repercusión puede tener eso en el proceso electoral en marcha, en este momento? Lo increíble es que son tan inteligentes, tan lúcida la juventud, que dice, vamos a votar. Es decir, no es una política antipolítica, es una antipolítica política. Sin duda alguna, señores, la juventud dominicana está a la vanguardia de la nación dominicana, incluyendo cientos de esos jóvenes no iban a votar. No, las encuestas están ahí que yo hago permanentemente con mis estudiantes. Sí. Aproximadamente un tercio más del electorado hábil a votar va a votar precisamente. ¿Aún en la municipal? Sí, aún en la municipal, claro que sí. Porque alguna gente piensa que esos jóvenes, como se sintieron burlados, no van a ir a votar. Un tercio más, o sea, de cada dos que fueron a votar, ahora se le agrega uno más. Porque la gente no cree en eso. Ahora dicen ellos con más fe vamos a votar. Claro. Sí. Entonces eso también implica un mensaje para los que puedan ser beneficiarios coyunturales de esta situación. Sí, exactamente. Mire cuál es el peligro. Eso es lo que advirtió Uchilora. ¿Cuál es el peligro? Ningún académico, ningún intelectual en este caso, como dice el gran filósofo judío Yarari, a nosotros nos toca tocar la campana de decir qué es lo que va. No es que uno se alegra, mira, lo ves que lo dijimos, uno no quiere que suceda. Así como Participación Ciudadana, a través de Delia Ferreira, dijo, el voto automatizado no funciona en ninguna parte, y de allá le dispararon. Mírenlo ahí, no queríamos, pero lo dijimos. Mire, si va y se reitera, aunque sea así, lo que pasó el 6 de octubre y lo que pasó ahora, República Dominicana puede tener un estallido social de enorme consecuencia que nos va a dañar a todos. Pero lo entienden los empresarios. Es el papel de nosotros decirlo. Porque, bueno, hay un paso Tiene mucho que agradecerle al gobierno. Por ejemplo, el Consejo Económico y Social hoy en su comunicado hay que decir que ya habla directamente a las autoridades responsables que respondan a eso. Ya por lo menos, porque hasta ahora el CONEDE se dirige a los partidos. Pero no entiende que la principal responsabilidad está en el presidente de la República. O no lo quiere entender. Bueno, por cierto que el arzobispo lo dijo ayer delante del presidente. El arzobispo también le dijo ayer, Osoria, que hay que buscar un pacto político-social que le dé oxígeno a la sociedad dominicana. Que no sea entre... Y después de 1 hora, después de 2 horas y media de discurso presidencial donde ignoró ese reclamo, el arzobispo entonces se lo volvió a recordar. Y entonces, ¿qué va a hacer el presidente? Y el PLD va a seguir en silencio. Es que las clases dirigentes, y el PLD ha sido príncipe en eso, le han desdeñado por mucho tiempo a la gente. O sea, lo que hace la democracia, que es el soberano, el pueblo, la gente, los ciudadanos, le han dado la espalda. Y eso precisamente es lo que ellos han tenido la posibilidad de manera magistral, organizado, riguroso, pacíficamente, una muestra de civismo extraordinaria en toda esa manifestación, incluyendo los cacerolazos. Bueno. Señores, ¿se acabó el tiempo, Juan? ¿Y se acabó por ahora o van a seguir en estos días manifestándose? ¿Esos jóvenes terminaron ahora, van a hacer una pausa o están planeando seguir activos? Son jóvenes, no se cansan. No se cansan. ¿Estuvieron ahí? Bueno, vamos a agradecerle entonces a Juan Miguel Pérez
y a Cándido Mercedes, dos destacados sociólogos, dos generaciones ya de sociólogos. Distinta, míralo aquí. Sí, que hayan aceptado nuestra invitación hoy para ver no solo el discurso presidencial, sino tratar de interpretar el significado de ese trabucazo que no dijeron cuánto ustedes estimaron que asistieron. ¿Ustedes hicieron alguna estimación? Mire, yo fui por la mañana y fui por la tarde. Iban y venía gente. Y venía gente. Y tú fuiste y veniste. Sí. Pero en el momento de máxima concurrencia llegó a tener 80, 100 mil personas. Usted ve que usted es muy pesimista, usted es pesimista, siempre me... Una vez le dije que la marcha verde, la más grande, que fue en julio, ¿se acuerda? Le dije que ahí pusimos aparatos para medirla y él no me creyó, yo dije 210.000, 225.000. No hay. Ahí había más de 200.000 gente, caballero. Sí, bueno, entre los cambios que hubo, porque los que estaban ahí en la tarde, muchos de los que estuvieron en la mañana ya se fueron. Bueno, yo no pude llegar a las 4 y pico de la tarde. Pero en un momento había más de 200.000. Y la gente iba a pie por la calle donde están todos los carros parados. Pero corrieron más de medio millón de gente, entre ir y venir. Se nos acabó el tiempo, señores. Sí. Bueno. Lamentablemente. El sociólogo cuenta con mucha generosidad. Eso No. Pero bueno, 200.000 o 300.000 a mi juicio, por lo menos pasaron por ahí ayer. Por lo menos 200.000 o 300.000. Y eso es una manifestación extraordinaria. Que los partidos políticos no llevan. Sí, claro, no. Señores y señoras y señores, muchísimas gracias. Nos vemos el lunes, en marzo. Vamos a ver en marzo, el mes de las elecciones municipales. Así que los esperamos aquí a las 7 el lunes.